Rob Shogun Howell aprendió temprano: o entierras tu dolor o él te entierra a ti primero. A los 12 años ya estaba irrumpiendo en casas. A los 16 buscaba una condena en prisión a propósito, no por supervivencia, sino por venganza. El dolor lo endureció, la metanfetamina lo impulsó, la hermandad lo integró. Mientras muchos hombres luchaban por su libertad, Rob buscaba ser encarcelado para pagar una deuda de sangre. Ningún juez podía solucionarlo. No estoy orgulloso de muchas cosas. Expuse a mi hijo a crecer infringiendo la ley, cometiendo delitos y muy involucrado con el club, yendo de una casa de drogas a otra, y de hecho disfrutábamos la vida sin hogar. No es una historia de segundas oportunidades, sino de hombres que no reciben ninguna y aún así luchan por salir adelante. No es perfecto ni bonito, pero es posible. Nació en una ciudad donde los faroles hacían más de padres que los propios papás, donde las canchas de básquet te criaban y las casas de trampa te alimentaban, y el silencio era el idioma más seguro que podías hablar. Sir de Auckland, Rob Takawingwa, también conocido como el Shogun Wakapapa, descendiente de Farito por mi hermosa madre, Rawako Ngati Wai, y aquí en el lejano norte por mi padre. Nací y crecí en Manirua, también conocido como Rewa Heart, South Falkland, Nueva Zelanda. En ese tiempo no era solo un código postal, era un campo de entrenamiento, y Rob no solo estuvo ahí, lo sobrevivió. Mientras la mayoría de los niños corría a casa cuando se encendían las luces, él se quedaba afuera, con los hombros rectos, la mirada aguda, aprendiendo de hombres que olían a diésel, sudor y mota. Fue una época muy interesante para crecer como niño. Nos criamos en una era donde jugábamos en las calles, todos íbamos a casa. Al encenderse las luces, todos podían entrar a la casa de Yunnan y tener un kai. Tuve una infancia hermosa. Sus padres no eran criminales, eran trabajadores, honestos, incansables. Seré honesto contigo, mis padres siempre respetaron la ley y trabajaron toda su vida. Si acaso, mi papá era tan trabajador que eso minimizaba su papel como padre, estar presente como padre, porque él es de esa generación en la que solo trabajaba. Pero aún puedes morir de hambre en una casa llena de comida si lo que te falta no es la cena, sino la presencia. Así que lo buscó en primos mayores, en risas en la parte de atrás, en ese tipo de hermandad que no necesita sangre, solo lealtad. La idealización que me mostraron sobre ser un hermano pandillero, una hermandad, eran cosas que me faltaban en mi vida. En ese tiempo, como a los 12 o 13 años... A los 12 ya estaba entrando a robar casas. Robé a los 12 años, no me enorgullece ni lo idealizo, pero ahí comenzó todo. Después me enviaron al norte, aquí, sí, me atraparon por eso. A los 14 estuve ante el tribunal, a los 16, donde quería... encerrado, no por accidente, sino a propósito. ¿Por qué? Porque su sobrino de solo 18 meses fue asesinado, golpeado hasta la muerte. El nieto mayor de mis papás, el hijo de mi hermano mayor Pablo, en realidad nos fue arrebatado de una manera horrible. En realidad fue asesinado a la edad de 18 meses, probablemente un año y medio. Fue golpeado hasta la muerte cuando eso sucedió. Mi único objetivo era ir a la cárcel y encontrar a ese tipo que le hizo eso a mi sobrino y hacerle lo mismo que él le hizo a mi familia. Hice todo lo posible para ir a la cárcel y lo logré. Lamentablemente, mi primer encarcelamiento fue a los 16 años. Pero la prisión no solo mató el tiempo, también mató partes de él de manera silenciosa y completa. Tuve una vida difícil. La primera vez que entramos éramos jóvenes. Me mantuve firme, hice mi parte, pero ahora que lo veo en retrospectiva, fue muy duro. No lo disfruté ni un poco. Detrás de muros de concreto, el dolor crece colmillos, empieza a sonar como poder. Y afuera, su madre estaba siendo revisada solo para poder abrazar a su hijo. Lo que más me dolió de esa época, ahora que soy mayor y lo veo en retrospectiva, fue ver por lo que tuvo que pasar mi madre. Para venir a visitar a su propio hijo, la revisaban como a cualquier visitante. Mi pobre madre tenía que ser revisada antes de poder tener contacto conmigo. Ya sabes, es algo normal, pero para mi madre que yo la hiciera pasar por eso, fue bastante triste que le hiciera eso a ella. Su padre dejó de hablar. Los susurros en el mercado ya no eran rumores, ahora eran verdades. Pero por dentro sentía algo nuevo, importante, temido, observado.
Porque cuando creces hambriento de amor, incluso la infamia se siente como afecto. Y cuando nadie te dice quién eres, te convertirás en lo que sea solo para ser visto. Oigan, hermanos, cansados de las tonterías y la censura de YouTube, es hora de liberarse. Por eso cambié a Patreon, donde puedo traerte el contenido crudo y sin censura que tanto quieres. Únete a mi equipo en Patreon y obtén un paquete increíble. Acceso exclusivo anticipado a todos los videos días antes que en YouTube, experiencia de visualización 100% sin anuncios, discusiones comunitarias sin censura y sin restricciones, el doble de contenido, 2 videos increíbles cada semana, acceso VIP, interacción directa conmigo dentro de Scoop y actualizaciones exclusivas de Biker World que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Quieres unirte a la élite? Haz clic en el enlace de Patreon. Tu apoyo no solo nos mantiene, también impulsa una revolución de contenido sin censura ni restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. Él pensó que solo estaba persiguiendo una sensación, pero lo que realmente encontró fue un trono. Todo comenzó en la sala de su primo. Una noche, una calada y una mentira. Solo esta vez. Mi primera experiencia con metanfetamina aquí en Nueva Zelanda fue en el año 2000 o 2001. Acababa de salir de mi segunda condena. Fue intimidante. Hermano, puse esta fachada para decir, sí, soy yo. Mi primo mayor era igual en ese tiempo. Ya sabes, movía un poco de metanfetamina por Oakland en ese entonces y me dio una oportunidad y caray, ya no hubo vuelta atrás. Me encantó. Pero la metanfetamina no viene con descansos, viene con ilusiones. Y Rob, él se creyó cada una de ellas. Al principio sentía euforia, emoción, claridad y que todo tenía sentido por primera vez en años. Pero debajo de esa emoción había algo aún más seductor. Las drogas de control eran un mecanismo de afrontamiento para mí. Cuando era joven me faltaba un poco de atención en casa, así que ocupaba mi tiempo usando drogas recreativas. Empecé con marihuana, al poco tiempo LSD, probando un poco, luego pasamos a las líneas y eventualmente terminé siendo un adicto calificado a la metanfetamina. Porque la metanfetamina no solo lo aceleraba, lo elevaba. Ya no se sentía roto, en ese entonces se sentía importante. Oye, seamos honestos, todo empezó con el nombre D, porque aquí en Nueva Zelanda se le llamaba pura. Bueno, definitivamente ya no es pura, pero la forma en que me hacía sentir en ese entonces era increíble. En ese momento... Las llamadas nunca paraban, las puertas nunca se cerraban. Todos necesitaban algo, y Rob siempre lo tenía. La casa trampa se convirtió en su imperio, y con eso vinieron seguidores. No amigos, no familia, sino adictos que cambiaban cualquier cosa por una probada. Dignidad, lealtad, incluso su propia sangre. Rob empezó a gustarle la sensación de ser necesitado, aunque viniera de la ruina. Tengo que recordar, tenía como 22, 23 años en ese momento y sentirme así a esa edad es como solo quieres más y más y más. Voy a ser honesto contigo, hermano Dave, pero estaba más adicto al estilo de vida que al consumo y a la adicción en sí. Algo que entendí desde temprano es, hermano, si tienes metanfetamina, la gente hará lo que sea por ti. Los adictos y yo, en ese momento me alimentaba de eso. Me encantaba tener poder sobre la gente, ya fuera una mujer o un hombre, solo porque yo tenía una bolsa. Pero la metanfetamina no te da poder, te lo renta a costa de todo lo demás. Su reina, embarazada y asfixiándose con los vapores, se fue. No porque no lo amara, sino porque tenía miedo de en lo que se estaba convirtiendo. Aún así, regresó porque su amor era profundo, pero incluso el amor más profundo se quiebra bajo el peso de una destrucción lenta. Y mientras más usaba Rob, menos le importaba. La familia se alejaba, los niños eran ocultados. Eso provocó muchas órdenes de cateo, donde la policía entraba y me esposaba frente a mis hijos. Nosotros también lo hicimos. Eso llevó a que me desconectara de mi familia, ya que yo era un consumidor constante y ellos no querían estar cerca de mí. No podía ver a mis sobrinas y sobrinos porque mis hermanos no querían que estuviera cerca de sus hijos debido a mi situación. Es triste al recordarlo, pero en ese momento no me importaba si ellos querían verme o no, bro. Bro, lo único que me preocupaba era lo que yo quería. Realmente no me importaba lo que mi familia quisiera de mí. Su identidad se desdibujó, no por vergüenza, sino por el humo.
Él insistía que manejaba un negocio, pero lo que había construido no era un reino, era una jaula, y dentro de ella él no era el rey, era el prisionero. Así que sí, corrompió las calles y de hecho alentó a la gente a ser lo más deshonesta y manipuladora posible. Sí, ese estilo de vida implica eso. Al consumir metanfetamina te vuelves deshonesto. Esto pasa poco a poco y no notas cómo te afecta hasta que ya estás en ese hoyo, bien metido en esa trinchera. Lo que él no se daba cuenta era que el silencio se hacía cada vez más fuerte y el humo, por más denso que fuera, no podía ocultar lo que venía después. No sucedió de golpe. El camino de Rob hacia el MC, el mundo de Rob inició antes del parche, los apretones de manos en la prisión y los pactos de lealtad. Empezó en el silencio de su celda. En 2016 volvió a estar encerrado, desgastado por la metanfetamina y vacío. Pero esta vez había alguien diferente adentro, un recluso mayor, tranquilo pero frío, una figura de larga trayectoria entre los nómadas de Nueva Zelanda. Así que fui encarcelado en 2016. Conocí a un hombre ahí dentro que era parte de la jerarquía. Bueno, ya sabes, llevaba mucho tiempo con los nómadas de Nueva Zelanda y de hecho entablé una relación con él. El hombre tenía una presencia que llevaba como una insignia, y cuando hablaba, la gente escuchaba. Al principio, solo era conversación, historias, hermandad, estructura. Rob, ya desgastado por la adicción y la pérdida, encontró consuelo en el orden, porque mientras la metanfetamina le daba poder, el club le prometía un propósito. Y luego vino la pregunta, ¿alguna vez has pensado en unirte? Sí, lo había pensado, aunque nunca lo dijo en voz alta. Otros clubes ya se le habían acercado, pero ninguno le parecía adecuado. El nómada le dijo algo que nunca olvidó. Nos separamos de los Blacks en el 77, el mismo año en que Rob nació. Así fue. La conexión hizo clic. Me ofrecieron, luego busqué otros clubes para unirme y así sucesivamente, pero le pregunté, yo le dije, porque los nómadas tienen una cosa, ya sabes, 7 y 7, y le dije, hermano, ¿qué significa 7 y 7? Él dice que ese fue el año en que nos separamos y comenzamos nuestro propio Knockout Papa de los Blacks, y lo recuerdo porque ese año nací. Así que hizo la promesa y fue aceptado dentro de esas paredes de concreto. Cuando salió, no solo era libre, fue reclamado de nuevo en el mundo. No volvió poco a poco. Se metió de lleno en la vida, los paseos, las carreras, el representante y la metanfetamina. Estaba justo ahí, esperándolo. En menos de un mes volvió a consumir, y no solo a consumir, sino también a mover mercancía, ganar presencia y escalar posiciones. El parche le daba respeto, el producto le daba control, juntos le daban identidad. Convirtió su casa en una casa de trampa y llevaba su cuda como una segunda piel. E incluso cuando su reina le suplicó, incluso cuando llegó el bebé, incluso cuando la casa empezó a pudrirse por dentro, él se quedó. Para él esto no era caos, sino pertenencia. Pero todo reino basado en el dolor termina por derrumbarse. Y Rob, aunque demasiado drogado para verlo, ya estaba parado entre los escombros. La casa ya no era un hogar, era una trampa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puertas nunca cerradas, pipas nunca frías, y el caos resonando en cada pared. Pero en medio de todo eso, ella estaba embarazada, su reina llevando vida mientras se ahogaba en humo. Ella intentó ser fuerte, pero los vapores, el ruido y el peso de la adicción de Rob fueron demasiado. Así que en realidad estaba embarazada en una casa de drogas. Estaba rodeada de metanfetamina que se consumía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ella salió de la casa un tiempo por los efectos que sufría. Durante su embarazo, sus padres la recibieron en buen estado. Por un tiempo, él no la buscó porque seguía drogado. Luego, el bebé llegó en septiembre de 2018, una niña completamente inocente. Le pusieron el nombre de Wiki, como la hermana de Rob, porque incluso en la oscuridad había amor. Y este fue su último regalo para una hermana que poco a poco se estaba yendo.
Mi hermana fue una de las muy pocas personas, hermano, porque solo han sido 3. Ella es de las pocas personas que siempre estuvo para mí en toda su vida, sin importar lo que hiciera, la distancia o los efectos. Todavía me afecta hasta el día de hoy. Dave, ella no solo era mi hermana, hermano, era mi mejor amiga, mi cómplice, mi compañera de aventuras si necesitaba una, ya sabes. Wiki, su hermana, no la bebé, ya estaba luchando contra el cáncer en silencio, con mucha fuerza. Los meses siguientes fueron brutales. Wiki se fue apagando poco a poco y Rob, él trató de sobrellevarlo de la única manera que sabía. Más metanfetamina, más caos. Acumuló deudas y fumó para soportar el dolor, cayendo en una espiral donde solo veía el sufrimiento. Tras la muerte de mi hermana, consumimos mucha metanfetamina en los últimos meses, hermano. Contrarrestaba su trauma en cuanto a la motivación. Podía estar cansada y fatigada, no quería levantarse de la cama. Hermano, pero bro, le dábamos una fumada y boom, ya estábamos afuera. Detectamos eso y tomamos toda la metanfetamina posible, la usamos y quedamos endeudados con personas a quienes no podíamos pagar. Algunos sabían y así mostraban su afecto. Doc, danos un poco de dinero junto y simplemente nos entregamos a cantidades que son simplemente irreales, bro. Para diciembre su hermana ya no estaba y para enero ya no quedaba nada. Estaban sin hogar, sin techo, sin estabilidad, sin paz. Pero aún así, Rob sostuvo a su hija. Debido a mi adicción y mi comportamiento en Utangi, mi familia cercana, finalmente mi madre también seguía viva en ese momento, mi padre, mis hermanos, mis sobrinas, mis sobrinos. De hecho, todos nos cortaron a mí, a mi pareja y a nuestro bebé, y de hecho disfrutamos la situación de calle. Desde el 9 de diciembre, cuando mi hermana falleció en 2018, hasta febrero de 2019, en realidad estuvimos sin hogar. Fueron poco más de, ya sabes, como 2 meses, saltando de una casa de drogas a otra. Y de alguna manera, a pesar del infierno que lo rodeaba, él sabía que esta niña no era solo su hija, era su última oportunidad. No tenían nada, ni dinero, ni casa, ni un plan. Solo se tenían el uno al otro y a una recién nacida. Durmiendo en una mochila, Rob la había cortado para que pudiera respirar mientras estaba pegada a su pecho. Mi pareja y yo estuvimos ahí, creo que fueron 2 o 3 semanas, andando de un lado a otro por After Square, Albert Park, Oakland Domain, buscando lugares para dormir. Hermano, tienes que recordar que en ese momento, ¿sabes? Nuestra hija tenía solo 3 o 4 meses. Su habitación era una mochila con un pequeño agujero por donde podía sacar la cabeza, pero la estaba amamantando y ese era su cuarto, hermano, ese era su dormitorio. Durante semanas anduvieron de un sofá a otro, de bancas en Oakland a espacios prestados en el suelo, a veces en parques, a veces bajo paradas de autobús, siempre apenas unas horas por delante de miradas frías y malas noticias. Y a pesar de todo, él seguía aferrado a la pipa, porque el dolor no se va fácilmente, especialmente cuando lleva el rostro de tu hermana. Para ser honesto, hermano, mi corazón, porque mi vida estaba tan vacía y oscura, mi mente se volvió negativa, ignorante y terca. Así que no me importaba nadie ni nada, porque nadie ni nada se preocupaba por nosotros. Mi corazón se oscureció mucho, hermano. Pero entonces algo cambió. Un primo del norte lo había estado observando desmoronarse desde lejos. Ella vio el daño, la negación, al niño atrapado en medio, y un día pidió prestada una camioneta, condujo hasta Oakland y lo encontró. La condición de Kylie fue: hermano, vienes a vivir conmigo solo si cumples una condición. Le dije: está bien, prima, ¿cuál es? Ella respondió: no quiero metanfetamina ni consumidores en mi casa, no lo toleraré. Rob se quedó paralizado. No fue la oferta, fue el espejo. Ella se lo puso enfrente por primera vez. Alguien no solo le estaba ofreciendo amor, también le estaba exigiendo responsabilidad. Casi dijo que no, pero su reina, cansada, leal, quebrándose, intervino. Y la miré, le dije: oh, déjame de regreso en Oakland, pero preferiría ser un vagabundo que un adicto. En ese momento
Mi amor en realidad me miró, hermano, en ese momento y me suplicó desde el fondo de su corazón y me dice, sabes, te he apoyado cuando perdiste a tu hermana, he hecho todo esto, ya no puedo hacer esto. Ella dice, sí, esta es mi última opción. Si no vamos a tomar esta opción, ella no tiene otra opción más que regresar a Tokoro, con su madre y su padre. Sus padres siempre la apoyaron, pero solo si yo no estaba con ella, estaban dispuestos a recibirla de nuevo. Y eso lo destrozó más de lo que la prisión podría haberlo hecho. Así que él dijo que sí, nada de metanfetaminas, nada de caos, solo una pequeña cabaña en la tierra de la familia, una segunda oportunidad y una guerra silenciosa que ardía dentro de él. Las primeras semanas fueron abstinencia brutal, arrepentimiento, vergüenza, más densos que el humo que alguna vez adoró, pero por primera vez estaba lo suficientemente sobrio para sentir todo lo que había enterrado, y en ese dolor empezó a construir. No un imperio, no una casa de drogas, una vida. Porque a veces el camino de regreso no está pavimentado, está lleno de lodo, es cuesta arriba y está empapado de fracasos. Pero si sigues caminando, igual te llevará a casa. La recuperación no llegó en línea recta, llegó en giros bruscos, promesas rotas y cientos de momentos silenciosos donde Rob tuvo que elegir entre la bolsa y el bebé. Al principio se mantuvo firme, siguió las reglas y se mantuvo limpio. Man Up le dio las primeras herramientas: hermandad sin el humo, estructura sin la calle y algo que nunca había tenido antes: fe. Conocí a un policía llamado Man Up por medio de mi tío Sam. Y eso me dio algunas herramientas para poner en mi caja y ayudarme a lidiar con la recuperación y dejar la metanfetamina por primera vez. No se sentía un criminal reformándose, sino un hombre reconstruyéndose. Pero el diablo no llama dos veces, espera, susurra, y una noche, no mucho después de que las cosas empezaron a sentirse bien, Rob cayó. Tomó solo uno, luego otro. Lo único que diré es que sí lo hizo por mí. Además, sembró una semilla en mí respecto a formar una relación con nuestro Padre Celestial y aceptarlo en mi corazón y en mi vida. Ha sido un camino de altibajos, hermano. Un momento alabo a Dios y al siguiente busco una bolsa. ¿Sabes? Voy a ser honesto, he recaído en el camino, ¿sabes? Me he desviado en el camino. Tan recientemente como hace 5 meses, soy humano. El dolor regresó como una tormenta en el cumpleaños de su hermana, el aniversario de su muerte, el peso de lo que había perdido y de quién. Solía sentirme oprimido, como si llevara cadenas viejas, y a veces dejaba que ganaran. He recaído. Apenas identifiqué detonantes en los últimos meses. Por ejemplo, en el cumpleaños o aniversario de mi hermana, pierdo el control, pero me descarrilo. Me salgo del camino de vez en cuando. Pero esta vez algo fue diferente. Él no desapareció, no huyó. Lo admitió, lo enfrentó y luchó porque ahora no lo hacía solo por él mismo. Tenía una hija que recordaba los cuentos antes de dormir, un hijo que lo llamaba su mejor amigo, una reina que lo había sostenido en el infierno y una comunidad. Finalmente veían quién era, no quién solía ser. Así que se levantó de nuevo. Volvió a las reuniones, volvió a rezar, volvió a pararse frente a habitaciones llenas de extraños y a decir la verdad. Verdades feas, improvisadas con los ojos rojos, porque así es como se ve la verdadera recuperación. No perfección, no inspiración de Instagram, solo un hombre que sigue eligiendo el camino difícil porque el amor lo espera al final. Así que estoy emprendiendo ese viaje en este momento y lo estoy abrazando con los brazos abiertos y son tiempos emocionantes, hermanos, son tiempos emocionantes. Otra cosa en la que me estoy aventurando en este momento es este proyecto aquí arriba que llevo con mi hijo. Esta es la visión, esta es la dirección que quiero seguir y como puedes ver es algo real. Recuperándose cada día ante la vida y no necesariamente recuperándose de las drogas. Podrías estar recuperándote del duelo, de la ansiedad, la depresión, de un trauma. La recuperación abarca una gran variedad de temas, hermano. Todavía tropieza a veces, todavía la extraña, todavía reza con las manos temblorosas. Pero ahora, cuando llega el susurro, sabe lo que está en juego. Al mirarse al espejo, no ve ni a un vendedor, ni a un drogadicto, ni a un fantasma. En un Cuda ve a un padre, a un hermano, a un luchador, y que eso es suficiente.